Vamos a hablar de los juicios de Salem. Drama, una movida bastante tocha que tuvo lugar en el siglo XVII, con acusaciones de brujería, histeria colectiva, paranoia, LSD, o sea, fue una movida que flipas y vamos a hablar de ello. Así que poneos los cascos, preparad la cervecita, las pipas, el cigarrito, los snacks, los aperitivos, todo eso, y nos vamos para Salem y coged una rebequita que refresca. Este es el puto programa de los martes y a esto habéis venido. Muy buenas noches, gente guapa, gente bonita, gente preciosa, sandungueros y sandungueras, hardloguesas, feliz puto martes, una semana más. Bueno, imagino que todos sabréis lo que pasó en Salem. Os hacéis una idea, más o menos, como quemar gente. Pese al mito, no era tan común quemar brujas. ¿Dónde está Salem y qué pasó allí? Una ciudad que se encuentra en el estado de Massachusetts, en la costa noreste de los Estados Unidos, pero la fama de Salem, como hemos dicho, no proviene de sus paisajes pintorescos, de su gastronomía local, no, más bien está arraigada a este capítulo oscuro que fueron los juicios por brujería. Estos trágicos episodios ocurrieron en 1692, cuando el miedo y la histeria atenazaron a la pequeña comunidad puritana de Salem. La paranoia se empezó a apoderar de los habitantes, desencadenando una serie de acusaciones de brujería mutuas que luego acabaron llevando a juicios, condenas y en algunos casos ejecuciones. O sea, bien, este hombre se lo está pasando bien. Está en ese plan de ese codo que no pase hambre. Pues se podría decir que los juicios de brujas de Salem, los juicios por brujería, fueron pues una manifestación extrema de al final esa rigidez moral, esa religiosidad tan férrea que caracterizaba a esa sociedad puritana de ese momento. Los puritanos, buscando una vida piadosa, una vida libre de pecado, se establecieron en la región en busca de libertad religiosa, pero sus fervientes creencias también sembraron las semillas de la intolerancia, y por qué no decirlo, el terror. Y todo es bueno hasta que se va de las manos. Y bueno, la cosa comienza cuando dos jóvenes, dos crías, llamadas Betty Parris y Abigail Williams, exhibieron comportamientos extraños que no tardaron en ser atribuidos al diablo, a la brujería. Las niñas tenían convulsiones, tenían visiones, bueno, a partir de eso empezó a haber cruces de acusaciones, que si esta es una bruja, que si el diablo poseyó a la otra, que si no sé qué. Bueno, se alimentó una espiral de miedo, un círculo vicioso y que envolvió a toda esa comunidad en aquel entonces. Las acusaciones no se limitaban, no os creáis que era una cosa de parias o de marginados, no, o sea, hasta la gente más de pasta, más de posibles, más noble, también era acusada de pactos con el diablo o de hacer guarreridas con Mefistófeles. La cosa se desmadró, se acabó ejecutando a gente, como hemos dicho, por brujería. 19 personas fueron ahorcadas y un hombre en concreto llamado Gil Scori fue aplastado con rocas hasta su muerte. Se le aplicó una pena que, aunque suene gracioso el nombre, se llamaba la dura y fuerte, ¿vale? Y cada día se le ponía más peso encima, más pedruscos, hasta que al final pues reventó. Ahora, el tío tuvo un par de huevos y cada día que venían a preguntarle si quería confesar algo, él pedía más piedras. También, ¿por qué no decirlo? La mayoría de los ejecutados fueron mujeres, como digo, ¿no? Fruto de un miedo irracional a algo que ni siquiera podían ver o explicar. Hay varias explicaciones que ahora iremos entrando en eso también, aunque durante un tiempo rehuyó de esa fama, intentó rehuir de esa fama, de ese pasado brujeril, vamos a decirlo así. Desde un tiempo a esta parte se ha ido reconciliando con su pasado e incluso capitalizándolo. Pues hay monumentos, hay placas que conmemoran los sucesos trágicos
históricos que pasaron en un lugar o en otro. También se intenta hacer reflexionar a las generaciones actuales sobre la fragilidad del equilibrio de la justicia, cómo puede ser manejada por la intolerancia y llegar a esos extremos, que no algo por ser, entre comillas, justo tiene por qué ser lo correcto. Y bueno, pues como os decía, Salem se reconcilia con su pasado, museos, tiene tiendas temáticas de tema brujeril. Para comprender también bien los eventos que tuvieron lugar en Salem, es esencial entender la mentalidad y el contexto social de los puritanos. Pues los puritanos eran un grupo de protestantes ingleses que buscaban purificar la Iglesia de Inglaterra de elementos considerados corruptos o demasiado papistas. En el siglo XVII, muchos puritanos emigraron hacia el Nuevo Mundo en busca de libertad religiosa y la oportunidad de establecer una sociedad basada en sus muy estrictas interpretaciones de las escrituras y la fe cristiana. O sea, querían un sitio ahí para ir a su bola. Establecieron colonias en Nueva Inglaterra, siendo la de la bahía de Massachusetts, ahí arriba la veis, uno de los epicentros puritanos más importantes. Estos colonos llevaron con ellos una visión rigurosa y muy austera de la vida, guiada por la creencia de la predestinación. Es la idea de que la salvación o la condenación de tu alma ya están decididas de antemano, ya es la voluntad divina. Lo que hagas va orientado a tu destino siempre. La vida de esta gente estaba arraigada, ¿no? Tenía arraigado un profundo sentido de la moralidad, del deber, de la pureza, como el nombre nos dice. Y bueno, pues ellos buscaban vivir conforme a los principios bíblicos, guiados por esa interpretación tan estricta que hacían de las escrituras. La iglesia, pues como era de suponer, tenía un papel muy central en la vida de esta gente y la asistencia a misa era obligatoria. Aquellos que no seguían las enseñanzas puritanas eran marginados, eran excluidos, se convertían en parias o incluso en algunos casos, dependiendo de la comunidad, podían enfrentar castigos físicos severos. Gente majísima. Ahora, de estos hay en todas partes, ¿eh? Pues su rigidez moral, su creencia constante y persistente en la presencia del diablo, contribuyó a crear ese caldo de cultivo tan propicio para la paranoia, para la sospecha mutua continua. Así que cualquier desviación de la norma social, cualquier cosa extraña o algo excéntrica, pues tenía el peligro de ser vista como una amenaza a la comunidad, a la relación especial que los puritanos creían mantener con Dios. Entonces, esta persona va en contra de la norma, pues es que va en contra de Dios. Algo turbio ahí. Aquí era una comunidad de gente así, claro, estaban en inmensérrima mayoría. En Salem, en concreto, ese fervor religioso que hemos mencionado se combinó con las típicas rencillas, las típicas tensiones sociales, incluso tensiones de clase, económicas, y se creó ese caldo de cultivo, ¿no?, para lo que luego pasó en 1692. Bueno, pues esta gente, en su búsqueda de la vida piadosa, de la vida virtuosa, desató sin darse cuenta una catástrofe, una histeria que se quedaría para siempre inconscientemente, ¿no?, en el inconsciente colectivo, asociado al nombre de la ciudad. ¿Quién quiere buscar odio? Quien quiere buscar lo va a encontrar donde sea, va a encontrar siempre una excusa para hacerlo. Y aquí pues tenían el caldo de cultivo perfecto. La vecina me cae mal, pues le digo que la he visto hablar con un gato que habla y la queman mañana y a tomar por saco. Había un fuerte sentido del deber, un fuerte sentido de la virtud religiosa, y eso no solo se dejaba ver en el carácter de esta gente, sino que también influía en cómo vivían, incluso en cómo eran sus casas. Los hogares eran muy sencillos, generalmente eran de una sola habitación donde estaba todo, las camas, todo, la cocina, todo en la misma habitación. Se buscaba un enfoque austero, un enfoque frugal muy práctico, todo ahí en el mismo sitio. Las casas estaban diseñadas para las necesidades básicas, estrictamente básicas, y que te taparan del frío, que tuvieras un sitio para dormir, para cocinar y poco más. No necesitabas excesivos lujos. La distribución del espacio era muy importante. La sala principal era la de la cocina, el área de trabajo si eras un artesano o lo que fuera, el lugar donde dormías, el lugar donde te calentabas con el fuego o comías. No solo era la practicidad, sino que se cree que ese tipo de casa, ese tipo de enfoque de todo en la misma habitación fomentaba ese arraigo familiar, lazos familiares, que estás todo el día pegado a tu familia, claro, no lo
vas a querer? ¿Qué detalle os ha gustado más? Va, contadme. Bueno, pues la ropa de esta gente, la moda de esta gente iba unida también, por supuesto, a sus valores. O sea, para ellos la ropa tenía que inspirar modestia. La vestimenta reflejaba esa ética de trabajo, esa ética de vida, la búsqueda de la virtud. Se enfatiza la modestia, se visten ropas sencillas, funcionales para la época, que evitan la ostentación. O la modestia en la vestimenta era una extensión de su convicción de que la vanidad y el lujo eran simples desviaciones del camino correcto de la vida piadosa. Es que, ojo, la disciplina de esta gente, ¿no? Ellos valoraban, pues, el camino de la rectitud. Implica también el trabajo duro, que desempeñaba un papel central en la vida de esta gente, de los puritanos. Consideraban el esfuerzo, el trabajo, como una expresión de la devoción a su Dios. La agricultura, la artesanía, eran actividades muy comunes. De hecho, era la actividad más común con la que ganarse el pan. Y el éxito material en estas actividades, o sea, no el lujo heredado, no el ser hijo de, no, el éxito material que tú lograras con tu propio trabajo, de tus propias manos, era visto como una señal de favor divino. Se te respetaba por eso. Y a pesar de lo que podáis pensar de esta gente, de los puritanos, la educación sí se valoraba. Básicamente la primaria, podríamos decir. Massachusetts en su momento estableció leyes que requerían la creación de escuelas en comunidades que tuvieran más de 50 familias, con lo que la alfabetización se volvió obligatoria y fundamental, ya que además se decía, esa la razón que aducían era que ello les permitía leer la Biblia, escribir sus reflexiones y acceder a los conocimientos necesarios para acercarse a Dios y tener una vida piadosa. O sea, lo de esta gente era monotema. Y por supuesto, pues no hay comunidad antigua sin sus roles de género arcaicos. Roles de género que además este tipo de comunidad, este tipo de contexto eran muy estrictos. Las mujeres se ocupaban del hogar, de la cocina, de la crianza de los hijos. Algunas veces, dependiendo, pues igual si no tenían hijos, pues algunas circunstancias familiares, pues se ocupaban también de tareas leves del campo, como por ejemplo cargar cosas no muy pesadas o ayudar a sus esposos en el campo. Los hombres generalmente asumían responsabilidades exteriores más relacionadas con la construcción, la agricultura o la artesanía. Estos roles venían respaldados por una fuerte creencia comunitaria en la supremacía masculina que se predicaba desde los mismos púlpitos de sus iglesias, y bueno, pues ellos lo creen así porque ellos hacían esa interpretación de las escrituras. Como veis, ¿no? La vida de esta gente estaba generalmente dedicada, a la fe, al trabajo duro, al trabajo arduo, una ética de vida que busca esa especie de aprobación divina en cada cosa, en cada minúscula acción diaria, ese modo de vida estricto, riguroso, que sienta las bases para que después, en última instancia, no ocurra lo que ocurriría. Más claro ahí, ¿sabes? Era lo que comían, porque la dieta de los puritanos en pleno siglo XVII, parte básica era una combinación de alimentos disponibles, ¿no? Lo que había a mano, era una cosa así muy de subsistencia. También tenían alimentos traídos de Europa, pero tenían que depender mayormente de lo que había allí. Su forma de comer estaba moldeada por la estacionalidad de los ingredientes, por la disponibilidad y la necesidad en muchos casos de conservar los alimentos durante los meses más fríos del invierno, donde pues la agricultura era un poquito bastante menos viable. Podríamos pensar que hacían un desayuno de estos tipo full English breakfast. Pues no, los puritanos tenían un desayuno bastante básico: pan de centeno, algo de maíz, algo de mantequilla, puede que queso, gachas de avena, una cosa ligera y común para empezar el día. Luego la cena era la comida más importante del día para esta gente, porque no tenía lo que nosotros podemos llamar comida o lo que los anglosajones llamarían almuerzo, el lunch. Ya directamente pasaba a la cena, que era la comida más importante del día. La cena se servía alrededor del mediodía. Consistía en guisos más contundentes o sopas bastante más densas, pues ya sea de carne, si la había, verduras de temporada, frutas de temporada, había maíz, coles, calabazas, con carne de cerdo, de cordero, de pollo. Cultivaban sus propios vegetales. Mucha de esta gente cultivaba pues sus propios alimentos, tenían huertecitos, y eso les daba pues una dieta pues abundante en verdura, en fruta. Tenían calabazas, tenían judías, tenían maíz, tenían patatas, tenían árboles frutales. Esto iba muy bien para aguantar durante el invierno, porque también de conservas preservaban mucho los alimentos, ya fuera las carnes y los pescados en sal, por ejemplo, y las frutas, verduras y demás haciendo encurtidos, haciendo conservas, mermeladas, y de esa forma podían aguantar el invierno. Era una alimentación muy, como veis, de subsistencia. Se tenía vino, pero no era lo más común, porque los postres eran bastante simples pero bastante ricos en
general podrían ser muy dulces. Era muy normal comer torta de manzana, o sea, tarta de manzana, tarta de calabaza, galletas con azúcar, pan de jengibre, miel, jarabe de arce. Bueno, azúcar no, pero usaba miel y jarabe de arce. El vino igual no era tan común, pero se disfrutaba mucho de la cerveza y la sidra. No eran muy bebedores los puritanos comparados con otros colonos que eran menos religiosos, pero sí consideraban, por ejemplo, la sidra o la cerveza como una forma de nutrición y que no estaba ligada estrictamente al placer, a no ser que buscaras embriagarte. Y ahora siempre que hablo de cualquier civilización o de cualquier grupo, cualquier colectivo en un contexto histórico, me gusta hablar de la higiene y la vida sexual, porque la higiene en la vida cotidiana de los puritanos del siglo XVII estaba no solo moldeada por la disponibilidad, sino que estaba muy moldeada por las creencias. Ya no era solo la disponibilidad de recursos, sino que tanto las creencias como las condiciones ambientales influían mucho en las rutinas de higiene. No se bañaban muy a menudo, fácilmente se podían bañar un par de veces al año, cada 6-7 meses. Era muy limitada la frecuencia de sus baños, era muy esporádica. La noción de un baño diario estaba súper lejos de sus prácticas. Esto también se puede explicar en parte por la limitación de acceso al agua caliente de forma constante o, sobre todo, la preocupación por la modestia. Sabéis que la desnudez era una cosa que incomodaba mucho a esta gente, pero para no oler a zorrete usaban hierbas, perfumes, aceites. Como no se duchaban normalmente, los puritanos, pues como os digo, usaban algún método alternativo para no oler a cadáver en perfecto estado de descomposición. Utilizaban perfumes, utilizaban hierbas aromáticas como lavanda, como romero, utilizaban algunas flores para así enmascarar o mitigar sus olores corporales. Hemos hablado antes de la moda, también la ropa se utilizaba como una especie de barrera. Desempeñaba un papel bastante crucial en la higiene. Se consideraba como una especie de barrera protectora frente a la suciedad, frente a los elementos. A pesar de que no había lavanderías en el sentido como las conocemos hoy, se esforzaban más o menos por mantenerse limpio, lavando sus ropas con más o menos asiduidad. Pero bueno, a pesar de todo esto, ellos tenían un concepto elevado de la higiene personal. Lo que pasa es que simplemente para ellos la higiene personal era eso. Una persona que se bañaba cada 7 meses podría decir que se bañaba y ya está. O sea, que no se bañara cada 7 meses, menudo cuadro estaba hecho. Solían centrar pues en su higiene diaria las manos, la cara, los bajos por lo visto no. Algunos incluso se preocupaban bastante de su salud dental. Normal, era por lo menos lo mínimo para no parecer un cerdo, era la cara y las manos, mínimo. Imagino que la sobaca mora también se la lavarían. Y ahora viene, por supuesto, lo de la vida sexual. Vamos a hablar de la vida sexual de los puritanos. ¿Os gustaría retroceder en el tiempo y pasar 2 días en una comunidad así? Aunque sea por la curiosidad. Si son 2 días y luego vuelvo a mi sitio, vale. ¿Cómo creéis que es la vida sexual de esta gente? Esta gente de los puritanos del siglo XVII estaba muy influenciada por los valores religiosos y por la iglesia en general. Las normas sociales y el contexto histórico también hacían su parte. No tenemos tanta información como nos gustaría. Hay varias cosas que cabe mencionar. Por ejemplo, para los puritanos el matrimonio era central en la vida sexual. No había vida sexual si no había matrimonio. La relación sexual dentro del matrimonio estaba aceptada y no solo eso, sino que estaba además considerada un deber obligatorio conyugal. O sea, mojabas garantizado. Sin embargo, las relaciones sexuales fuera del matrimonio estaban muy mal vistas y eran estrictamente condenadas. Para llegar ahí al matrimonio, la castidad previa era un principio fundamental irrompible. Es decir, tenías que llegar al matrimonio con el precinto opuesto, porque esta visión de la sexualidad a la vez estaba ligada a los valores puritanos, a su vez fuertemente ligada al propósito reproductivo, a la procreación, que se consideraba un derecho, una bendición de Dios al hombre. Por lo tanto, la pareja tenía la responsabilidad, la obligación de multiplicarse, de poblar la tierra, de procrear. La planificación familiar, digámoslo así, no se abordaba precisamente con métodos modernos. Ellos, los puritanos, estaban plenamente conscientes, eran plenamente conscientes de las limitaciones de sus recursos. Así que procuraban, dentro de lo que es tener muchos hijos, intentar espaciar los nacimientos, tener familias numerosas pero controlables, pues eso,
tener una familia más o menos numerosa era una práctica común. No había anticonceptivos, no había tele, pero espera, hay más. Aunque se podían permitir alguna filigrana u otra en el terreno sexual, la vida sexual de uno no era algo que se considerara de dominio público. Los puritanos consideraban esto un asunto muy personal, un asunto muy privado. A pesar de las expectativas de procreación, se valoraba esa intimidad. Las discusiones abiertas con otras personas sobre la vida íntima eran socialmente muy inapropiadas. Y hablando de la vida sexual, las prácticas, pues los puritanos tenían actitudes ciertamente conservadoras hacia las prácticas sexuales que se salieran demasiado de lo esperable. Así que se esperaba que las relaciones fueran moderadas, centradas, eso sí, sobre todo en el propósito reproductivo, teniendo el placer como algo secundario, evitando la indulgencia, el abandono excesivo. Algo que toca con eso es que la educación sexual en ese momento era muy limitada, se transmitía principalmente dentro del contexto ya del matrimonio. La iglesia y la comunidad tenían un papel muy importante en reforzar ese tipo de normas, ese tipo de convenciones sexuales. Y ahora vamos a hablar de qué fue lo que pasó en Salem. O sea, bueno, no qué fue lo que pasó ya lo sabemos, sino cuáles fueron las posibles causas. En primer lugar, hay que observar el contexto histórico, el contexto religioso, porque en el siglo XVII, pues el lugar estaba impregnado de esa creencia fuerte religiosa, ese fervor, y Salem precisamente no era la excepción. La rigidez de ese puritanismo, esa obsesión con todo, que todo es el diablo, todo lo extraño es brujería, crearon ese caldo de cultivo, ese terreno fértil para la paranoia colectiva. Esto se une a una serie de tensiones sociales, tensiones económicas, hubo divisiones entre familias adineradas, peleas con familias menos acaudaladas y las acusaciones de brujería. Ya iban que volaban. A menudo se dirigían hacia mujeres solteras, marginadas socialmente. Eso era algo que ya exacerbaba la tensión que ya de por sí había allí. También hubo una serie de factores psicológicos. La psicología de masas, la sugestionabilidad, pueden haber desempeñado un papel decisivo, crucial, porque las jóvenes acusadoras de las que hablaremos ahora, podrían haber experimentado síntomas psicológicos ciertamente reales, pero su interpretación de ellos, la amplificación colectiva que luego se hizo de eso, la bola de nieve, eso llevó pues a una vorágine, una espiral de acusaciones sin sentido e indiscriminadas, pues a aquel que te hubiera pisado el césped, por ejemplo. Estaba de moda aquello, sí. Luego había conflictos personales, acusaciones que se originaron en rencillas personales, en venganzas, acusaciones de brujería, de pactar con el diablo, que se convertían en una herramienta más para canalizar el resentimiento, el rencor, el odio, la venganza, para deshacerse de enemigos, de rivalidades personales o económicas o laborales. En el fondo no era más que bullying, pero bullying muy peligroso además. Se ha sugerido que enfermedades como el ergotismo, que es causado por el consumo de centeno contaminado, podían haber contribuido a los síntomas observados en estas dos jóvenes. La ergotamina, presente en el cornezuelo del centeno, tiene efectos alucinógenos muy similares a los del LSD, o sea que las niñas estarían flipando pitufos y pingüinos. Normal que vieran a brujas y a Satanás. A todo esto contribuye una seria falta de formación y educación médica, una falta de comprensión en ese momento, pues del método científico. Los médicos de la época atribuyeron los comportamientos inexplicables de esta gente a causas en efecto demoníacas. Una serie de expectativas, una presión social constante, una presión para identificar, para castigar a los malvados, a los supuestos hechiceros, a las brujas. Se creó un entorno paranoico en el que, como hemos dicho, las acusaciones eran el pan de cada día y la confesión era a menudo el único método de tal vez evitar la ejecución. Una reacción en cadena. Una vez que empezaron las acusaciones, se desencadenó todo esto, la histeria colectiva, el terror de ser señalado como un colaborador de Satanás, llevaron a más acusaciones, a más juicios, y esto se retroalimentó. Y claro, era un círculo vicioso. Esto lo ha hecho la IA. Fijaos en la señora de atrás, por favor. ¡Yeah! Vamos a cambiar ahora de tema dentro de lo que es lo de Salem, y vamos a hablar de algunos personajes clave en todo este tema de las brujas, porque todo
todo esto de los juicios involucró a personajes hoy día conocidos, a poco mires un poco sobre el tema, que dejaron su huella, desempeñaron pues algún papel importante o crucial, pudo haber sido para contribuir a la histeria o para intentar que disminuyera. Nuestro primer personaje es Tituba. Tituba era una esclava afrocaribeña y fue una de las primeras personas en ser acusada de practicar brujería. Las confesiones, que le fueron sacadas bajo coacción, bajo tortura, contribuyeron al inicio de toda esta cadena de acusaciones en Salem, y aunque fue encarcelada, no se sabe exactamente si fue ejecutada o no. De haber sido encarcelada, se le pierde la pista. Este señor de aquí es Cotton Mather. Era un influyente ministro puritano. Mather desempeñó un papel ambivalente en los juicios, porque inicialmente fue parte de la histeria, apoyó las acusaciones, más tarde recapacitó, expresó cierto escepticismo y abogó por un enfoque más racional y cauteloso. Contribuyó un poco al cisma, ¿no?, entre dos bandos. La siguiente es Bridget Bishop, que fue la primera persona en ser ejecutada por brujería en Salem. Su caso sentó precedente, marcó el inicio de esta serie de ejecuciones, y aunque había sido ya previamente absuelta de varias acusaciones similares, finalmente fue condenada y ejecutada. También a Ann Putnam Jr., que fue una de las jóvenes acusadoras. De hecho, fue de las más prolíficas. Sus numerosísimas acusaciones llevaron a la detención y ejecución de muchas personas. Años después, ella misma se retractó públicamente y pidió perdón por su papel en este feo asunto de los juicios de Salem. Gil Scotty fue una de las víctimas más conocidas y más mencionadas. En lugar de declararse culpable o inocente, resistió el juicio. Resistió durante mucho tiempo la tortura dura y fuerte. Su negativa a cooperar llevó a su ejecución mediante la aplicación de peso con piedras en su torso hasta que lo aplastaron. Bueno, pues el siguiente es John Proctor, un granjero, miembro respetado de la comunidad. Aquí lo tenéis arrodillado. Se convirtió en un destacado crítico de los juicios. Apelaba a la razón, al sentido común. Su esposa Elizabeth también fue acusada, y a pesar de que intentaron salvar su vida, Proctor y su esposa fueron ejecutados y se convirtieron en un símbolo de la resistencia para aquellos que querían que imperase el sentido común. Nuestro siguiente personaje es Abigail Williams, una de las principales acusadoras. Desempeñó un papel crucial en el inicio de los juicios. Su relación con el reverendo Samuel Parris y sus motivaciones personales fueron objeto de especulación durante mucho tiempo. Después de los juicios, no se sabe nada de ella. Su destino se pierde ahí, su destino es incierto. Aquí lo tenemos, Samuel Parris. El reverendo Samuel Parris, líder espiritual de la comunidad, desempeñó un papel ambivalente. Inicialmente respaldó las acusaciones, pero luego enfrentó severas críticas por su manejo de la situación, así que tuvo que recular en varias ocasiones. Y ahora vamos a hablar un poquito del impacto de todo esto en la cultura popular. En literatura, numerosos autores han explorado los eventos de Salem en sus obras. Uno de los ejemplos más destacados es El crisol, de Arthur Miller, una obra teatral que examina la paranoia y la histeria colectiva que rodearon a los juicios de Salem. La obra sirve como una alegoría de la caza de brujas de la era McCarthy en Estados Unidos. Se hace como un paralelismo. En cine y televisión, los juicios de Salem pues han sido muchas veces, ¿no?, adaptados. Películas como The Witch, de 2015, y series televisivas como Salem, de 2014 a 2017, exploran de manera gráfica y a menudo muy ancladas en lo ficticio los eventos, añadiendo elementos puestos sobrenaturales para intensificar la narrativa, para mantener el interés. El mundo de los videojuegos también ha explorado alguna vez los juicios de Salem. El videojuego Little Hope, de 2020, por ejemplo, presenta una trama centrada en un grupo de personas atrapadas en una ciudad con vínculos históricos con los juicios de brujería. Otro buen ejemplo es Assassin's Creed Hexe, que aunque no ha sido lanzado, pues este título de la aclamada y popular saga de Ubisoft explora de manera única la conexión entre la Orden de los Asesinos y los eventos de Salem. Y bueno, hemos terminado nuestra primera sección, porque ahora vamos a hablar de falsos casos de brujos, vampiros y hombres lobos, es decir, gente normal a la que a lo largo de la historia se le han atribuido poderes o demás, o habilidades sobrehumanas o pactos con el maligno. Bueno, pues nuestra primera persona en el top es Lady Alice Kay Teller, la primera mujer juzgada por brujería, no en Salem, sino en general. Fue acusada de extravagancias como acostarse con demonios y
cocinar cerebros de niños sin bautizar. Aunque los cargos eran inverosímiles, ocultaban crímenes reales. Asesinó a 3 maridos, cambiando testamentos para heredar fortunas, para heredar tierras. El cuarto marido tuvo suerte, sobrevivió, aunque con un estado de salud degenerativo, gradualmente desfavorable a causa de que había sido envenenado con arsénico. Radicando en Kilkenny, Irlanda, Alice destacaba socialmente y tras casarse con William Outlaw en 1280 mejoró su posición convirtiéndose en una figura influyente con conexiones en las altas esferas. Su historia refleja el mito de la viuda negra, una persona muy inteligente, una persona manipuladora. Vamos ahora con el vampiro de Kilisova. Petar Blagojevich vivía cerca de Kilisova, en Serbia, parte de la antigua Yugoslavia. Petar revivió tras morir y comenzó a hostigar a sus vecinos, hasta el punto de cometer 9 asesinatos en un periodo de una semana. Todas las víctimas fueron encontradas en sus hogares, camas con restos de sangre, con las gargantas abiertas. Además, su esposa afirmó que él la había visitado y le pidió sus zapatos. Luego ella se mudó a otro pueblo pues para protegerse por razones de seguridad. En otras variantes de la leyenda se dice que él regresó a su casa exigiendo comida a su hijo y cuando su hijo se negó, Blagojevich lo asesinó brutalmente, probablemente mordiéndole el cuello y bebiendo su sangre. En Pench, los aldeanos, temerosos de un supuesto vampiro, decidieron exhumar el cuerpo de Johannes Cuntius para buscar signos de no descomposición. Exigieron que el sacerdote local, Veliko Gradiste y Frombal, representante de la administración, estuvieran presentes. Al encontrar las características asociadas con vampiros como el cuerpo sin descomponer, el cabello y la barba intactos y piel y uñas, la comunidad clavó una estaca en el corazón del cadáver provocando una sorprendente salida de sangre a presión completamente fresca. Finalmente el cuerpo fue quemado. Esto, podría decir que es una historia de campamento, fue publicado en Wienerisches Darium, uno de los primeros testimonios documentados sobre creencias vampíricas en Europa del Este, contribuyendo a la locura del vampiro en el siglo XVIII. Los fenómenos extraños observados por los funcionarios austriacos se explican ahora como parte natural del proceso de descomposición de un cuerpo, o de momificación más bien. Nuestro siguiente personaje es Casilda de la Puente. En una pequeña localidad de Burgos, al pie del Camino de Santiago, vivía la Romana, una mujer de 73 años, junto a su esposo Juan Vicente, en extrema indigencia. Con fama de bruja, de hechicera, cultivó esa imagen para obtener alimentos, para obtener recursos necesarios para mantener a su familia, aprovechando el temor que sus vecinos le tenían. Fue denunciada ante la Inquisición y fue juzgada y sentenciada a muerte en 1763. Pero durante sus primeros interrogatorios, los testigos indicaron que la comunidad, aterrada por sus supuestos poderes, siempre cedía ante sus demandas por miedo a provocar desgracias a que ella usara su magia negra, la estrategia de la romana para sobrevivir. O sea, era un ejercicio de picaresca, podríamos decir, aprovechando la superstición, el hambre y la necesidad de esa época. Manuel Blanco Roma Santa, nacido en 1809 en Esgos, es reconocido como el primer asesino en serie y el primer hombre lobo documentado en la historia de España. Juzgado en el Tribunal Español en abril de 1853, confesó haber asesinado al menos a 13 personas, atribuyendo sus crímenes a una maldición de una meiga que lo convertía en hombre lobo en las noches de luna llena. En el juicio se le pidió una demostración de sus poderes, de su transformación o de su maldición, pero alegó que la maldición ya había expirado, claro, que ha caducado. Se especuló que sufría de licantropía, una enfermedad psiquiátrica que lo hacía creer realmente en sus transformaciones animales, eximiéndolo de la responsabilidad práctica o por lo menos lúcida de sus acciones. Y a la siguiente la conoceréis, la condesa Elizabeth Bathory, nacida en 1560 en Hungría, aristócrata, noble, de la alta nobleza, que fue prometida con su primo, Ferenc Nadasdy, a los 11 años. Se quedó viuda a los 44 y de ella se rumoreaba que practicaba la magia negra y la magia de sangre y asesinaba a jóvenes de todo el feudo, bebiendo y bañándose en su sangre en busca de la eterna juventud y ser siempre hermosa, siempre bella. Acusada de múltiples y nefastos crímenes, la condesa se negó a declarar ante un tribunal y se acogió a sus derechos nobiliarios. Colaboradores, sus sirvientes, fueron condenados a muerte, pero ella fue recluida en sus aposentos, con un solo agujero por el que le podían pasar comida, sin al final declararse culpable ni inocente.
Y antes hemos mencionado de pasada a Johannes Cuntius y vamos a hablar de él. En el siglo XVI, en la región de Silesia, en Europa nororiental, Johannes Cuntius, de la ciudad de Pench, la misma ciudad que hemos mencionado antes, vivió una historia bastante peculiar, como si no fuera bastante con el vampiro que ya tenían. Después de que Johannes muriera a causa de la coz de un caballo, su hijo presenció la aparición de un gato negro que arañó la cara del difunto justo en el momento de su muerte. Ya es tener mala suerte, ¿eh? Qué mala hostia. Esta extraña conexión entre la muerte, la superstición de los gatos negros, la mala suerte, fue como un mal presagio para los habitantes locales. Al detectarse unas manchas de sangre en la tela que cubría su tumba, los lugareños se alarmaron y se informó también de ruidos extraños en la propiedad de Johannes. Aparecía ganado muerto sin una sola gota de sangre, como seco, como si lo hubieran succionado, y una mujer que había tenido más de un conflicto con el difunto afirmaba que este la había agredido y la había mordido. Y bueno, pues se fueron acumulando quejas de este estilo por la comunidad hasta que entre todos intentaron exhumar el cadáver, que es lo que hemos mencionado antes, encontrando el cuerpo intacto, con ojos que incluso parpadeaban, con articulaciones que no estaban rígidas, que eran funcionales. Estos hallazgos, según ellos, confirmaron las sospechas de que Johannes Cuntius era un vampiro y concluyeron, como hemos mencionado, con la necesidad de eliminarlo mediante la incineración. Después de lo de la estaca, la incineración. También se intentó, pero según se dice, su cuerpo se negaba a arder, lo que llevó al verdugo a descuartizar su cuerpo para que ardiera más rápidamente. Posteriormente, los incidentes en Pench disminuyeron hasta parar, y la comunidad quedó dividida entre aquellos que consideraban a Cuntius un vampiro y culpable de los eventos que ocurrían, y los escépticos que veían la leyenda como el folclore local y un cúmulo de coincidencias, o sugirieron que incluso él podría seguir con vida o en coma tras el golpe del caballo. Y bueno, tras esta lista, tras este tróspito, vienen las historias tróspidas, esas noticias que parecen del mundo today, pero no son del mundo today, son del mundo en el que vivimos, son del mundo real. El primer titular nos lo trae Intrepid, es de noviembre de 2023, viene fresquito. Pasajes de avión a menos de $2 por un error de una aerolínea china. El resumen de la noticia dice: en un inesperado fallo de la aplicación de China Southern Airlines el 8 de noviembre, los billetes para vuelos desde Chengdu a varios destinos se ofrecieron a precios asombrosamente bajos, oscilando entre 10 y 30 yuanes chinos, aproximadamente entre 1,4 y 4,1 dólares, en comparación con los más de 54 dólares de su precio original. La cantidad de billetes vendidos a este precio y las rutas afectadas no han sido reveladas por la aerolínea, aunque China Southern Airlines afirmó la validez de los billetes emitidos durante esta interrupción. Otras aerolíneas como All Nippon Airways de Japón en abril optaron por cancelarlos cuando les pasó algo similar. La incertidumbre persiste entre los viajeros sobre la vigencia de estas reservas, mientras la aerolínea sugiere mantenerse atentos a futuras ofertas, recordando la proximidad del Día de los Solteros, el evento de compras más grande de China. Vamos, que estos aprovechan el fallo y encima se hacen publicidad. Putos amos. Y vamos con otra de chinos. Esta nos la trae periodismo.com del 17 de noviembre de 2023, fresquita también, y nos dice: la estafadora que robó $100,000 al casarse con 3 hombres simultáneamente. Una mujer china de 35 años, conocida como Zhou, enfrenta acusaciones de fraude por estafar a 3 hombres casi $100,000 al casarse con ellos mientras ya estaba legalmente casada. Zhou, madre de una hija, llevó a cabo la estafa durante varios años al salir con varios hombres simultáneamente. Aprovechó la ocupada vida laboral de su esposo real para mantener la farsa. Lo peculiar de su engaño radica en que contrataba actores para representar a amigos y familiares durante las ceremonias nupciales y durante los siguientes años de su farsa, logrando así mantener las apariencias. Utilizó la excusa de que su casa fue demolida ilegalmente para evitar registrar los matrimonios oficialmente, ya que según ella debía estar soltera para cobrar la indemnización. Organizó ceremonias nupciales elaboradas para recibir regalos y dinero de los asistentes. La mentira se descubrió cuando intentó obtener más dinero de uno de sus falsos maridos al fingir un embarazo de gemelos. Hostia, la tía iba con el all-in, llevando a la revelación de su engaño. Se enfrenta a un mínimo de 10 años de prisión por fraude después de que una investigación revelara que estafó al menos $92,000 a sus 3 falsos maridos. La siguiente, esta es buenísima, es del 13 de octubre de 2023, nos la trae El País y el titular nos dice:
Desplegaron el protocolo de emergencia por un objeto extraño en el baño de un avión. La supuesta bomba era un pañal. Y el resumen de la noticia dice: un vuelo de Copa Airlines que partió de Panamá hacia Estados Unidos tuvo que regresar debido a una supuesta amenaza de bomba provocada por un objeto sospechoso. La aeronave fue aislada en el aeropuerto de Tocumen. Los pasajeros desembarcaron bajo protocolo de emergencia y la policía antiexplosivos descubrió que la amenaza era un pañal de adulto desechable encontrado en el baño del avión. La situación generó un operativo de revisión y desencadenó la publicación de la imagen del pañal en las redes sociales por parte de la policía panameña. Fantástico, qué mundo para estar vivo. Y bueno, hemos llegado al final del programa de hoy. Y bueno, gente, se os quiere un montón. Muchísimas gracias por haber estado ahí. Y bueno, pues un abrazote, gente, se os quiere mucho. Espero que os hayáis divertido, que os hayáis entretenido. Pues un aplausazo bien gordo para vosotros.